Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por otra gloriosa mañana que el Señor nos ha dado para alabar y glorificar su nombre, aprender más de su palabra y pues tener una semana agradable confiando en el Señor, siempre. En esta mañana voy a estar hablando de la primera carta a los tesalonicenses, hermanos. Aleluya. El primera y segunda de Tesalonicenses son unas cartas, gloria al Señor, de suma importancia para el creyente en el nombre del Señor, que estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi lectura se encuentra en los primeros 7 versículos, o sea, en el capítulo 1, primera Tesalonicenses, versículos 1 al 7. Y dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Ponernos en contacto con el Señor, hermanos. Escuchemos la palabra de Dios y luego únanse conmigo haciendo la oración para que el Señor nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Aleluya. Primera Tesalonicenses 1, del 1 al 7, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, aleluya, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído en la palabra de Dios. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, venimos delante de tu presencia con corazones contritos y humillados. Señor bendito, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor bendito, aleluya, de poder escudriñar tus sagradas escrituras. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo el hogar de cada oyente y su círculo familiar en tus manos para que envíes tu bendición sobre nosotros, Señor, en tu nombre sagrado. Que sigamos el ejemplo de esta iglesia de Tesalónica, Señor. Padre Santísimo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible. Nos ponemos en tus santas manos y a la obra de tu cuidado. Señor bendito, gracias porque nos has escuchado. Señor, que el Espíritu Santo sea el que ilumine nuestros entendimientos. En tu nombre sagrado. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermano. Y estamos una vez más en el Nuevo Testamento, está muy bien. Y esta carta se encuentra casi al final de las cartas o epístolas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, en cuanto a su ubicación, hermanos, en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, esta fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Fue escrita en el año 52 o 53 después de Cristo. Pues así es que hoy quiero presentar algunos antecedentes, hermanos, para que estos nos ayuden a comprender y a apreciar más
esta gran epístola, hermanos, gloria al Señor. Mire, en cuanto a Tesalónica, pues era una colonia romana. Roma tenía una política diferente a la que muchas otras naciones han tenido con los pueblos capturados. Algunas potencias pues han tratado de imponer su cultura a las naciones que han subyugado. Pero Roma era más sabia en su política internacional. No trató de cambiar directamente la cultura, ni los hábitos, ni las costumbres o el lenguaje de los pueblos que había dominado. En cambio, estableció colonias que fueron distribuidas geográficamente en áreas estratégicas, hermanos, por todo el imperio. Mire, por ejemplo, una ciudad que era una colonia romana, ¿verdad?, adoptaría gradualmente las leyes y costumbres romanas. En las tiendas locales, ¿verdad?, uno podía ver los últimos artículos que se usaban en la misma Roma, fíjese nomás. Y de esta manera, pues las colonias se iban convirtiendo en una pequeña Roma. Tesalónica era clase de colonia romana. Era esa clase de colonia romana, hermanos. Y era una ciudad importante en la vida del Imperio Romano. Ahora, Tesalónica se encontraba a unos 70 kilómetros al oeste de Filipos y a unos 140 kilómetros al norte de Atenas. Y al principio, hermanos, esta ciudad había sido llamada Terma. ¿Está muy bien? A causa de las aguas termales que existían en esa zona. Pero en el año 316 a.C., Casandro, que fue uno de los 4 grandes generales de Alejandro Magno, que dividieron el imperio de Alejandro, también Casandro y otros 3 dividieron el imperio de Alejandro, se apoderó de Macedonia y la convirtió en su base de operaciones. Entonces Casandro le cambió el nombre a la ciudad, poniéndole el nombre de su esposa, que se llamaba Tesalonique, en el nombre del Señor, ¿verdad?, que era hermanastra de Alejandro. Y pues la ciudad aún existe y es actual conocida como Salónica. Ahora, la iglesia de Tesalónica, hermanos, establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, era una iglesia modélica. Pablo mencionó estas características en el capítulo 1, versículo 7, diciendo: de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Bueno, esta iglesia era un testimonio para toda aquella región que hoy llamaríamos Grecia. Pablo también habló de esta iglesia como un ejemplo a los creyentes corintios, hermanos. Lea ya en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Yo nomás voy a leer los primeros 3 versículos en el nombre del Señor. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¡Aleluya! Bueno, y recordemos, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé se separaron antes del segundo viaje misionero. Pablo llevó consigo a Silas y en la misma ruta, pues agregó al grupo a Timoteo y a Lucas. Y visitó nuevamente las iglesias de Galacia y después intentó describir un círculo más amplio en el área densamente poblada del Asia Menor, hoy conocida como Turquía.
Y pues creo que él, ¿verdad?, tenía la intención de llevar a cabo, hermanos, su obra misionera en esa zona. Porque en su tercer viaje misionero, él hizo de Éfeso su base de actividades y realizó la que fue probablemente su obra misionera más importante. Pero en su segundo viaje misionero, el Espíritu de Dios puso un obstáculo en su camino y no le permitió dirigirse hacia el sur. Él trató de subir hacia Bitinia, hermanos, en la costa sur del Mar Negro, pero nuevamente el Espíritu Santo se lo impidió. Bueno, así que pues no pudiendo ir hacia el norte ni al sur, entonces se dirigió hacia el oeste y llegó a Troas, donde esperó recibir instrucciones. Y allí tuvo la visión del hombre de Macedonia, ¿verdad? Y en consecuencias, pues cruzó hacia Filipos. Y pues allí, gracias a Dios, que descubrió, ¿verdad?, a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que al parecer, ¿verdad?, tenía una tienda en la ciudad. Pablo la guió en su conversión al Señor junto a otros de la ciudad. Y de esa manera se estableció una iglesia en Filipos. Después, Pablo fue a Tesalónica y en el libro de los Hechos, capítulo 17, se nos dice que permaneció allí por 3 días de reposo. Así que Pablo se quedó en la ciudad poco menos de un mes, pero en ese periodo de tiempo realizó una intensa tarea misionera. Mire, Pablo era un misionero muy efectivo, que allí guió a multitudes a Cristo. Y en ese breve periodo, no solo organizó una iglesia local, sino que también les enseñó a los nuevos creyentes las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego tuvo que salir de Tesalónica a toda prisa, hermanos, ¿verdad?, debido a la gran oposición al Evangelio. Mire, fue expulsado de esa ciudad y descendió a Berea. Pero hasta allí también, hermanos, le persiguió el enemigo. Entonces, pues nuevamente fue obligado a retirarse de allí. Él dejó a Timoteo y a Silas en Berea, pero él continuó hacia Atenas, hermanos. Y después de pasar algún tiempo en Atenas, continuó hasta Corinto. Y aparentemente fue en Corinto donde Timoteo y Silas vinieron a reunirse con él. Y le trajeron un mensaje con noticias de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 3:6 dice esto: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. ¡Aleluya! Está muy bien, así que cuando fue Timoteo dio estas buenas noticias de la fe de esta iglesia. Y bueno, Timoteo, ¿verdad?, también le trajo a Pablo algunas preguntas sobre problemas que preocupaban a los creyentes de Tesalónica. Así que Pablo escribió esta primera carta en respuesta a sus preguntas para instruirles más detalladamente, hermanos, y transmitirles el consuelo que necesitaban. ¡Gloria al Señor! Y aunque Pablo había estado en Tesalónica por menos de un mes, había enseñado sobre muchas de las grandes doctrinas de la iglesia, incluyendo la segunda venida de Cristo. Y es interesante ver que Pablo pues no consideró que este tema le resaltara difícil de comprender a los nuevos convertidos. ¡Aleluya! ¿Verdad? Sin embargo,
Hoy hay cristianos que son miembros de iglesias cuya antigüedad, algunas superan los 100 años, y que tienen una comprensión y un conocimiento superficial concerniente al arrebatamiento de la iglesia, hermanos, y la venida de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra. No se les ha instruido. Mire, la iglesia de Tesalónica ni siquiera tenía un mes de existencia y Pablo ya les estaba enseñando estas grandes doctrinas. ¡Aleluya! Y pues obviamente, ¿verdad? El apóstol había enfatizado la segunda venida de Cristo a los creyentes, hermanos, y había enseñado que el retorno de Cristo era inminente. Porque durante el periodo de tiempo transcurrido desde que Pablo se había ido, algunos de los creyentes que habían venido a conocer a Cristo y creer en Él, habían muerto. Pues, y ello, pues naturalmente provocó la pregunta en la mente de los tesalonicenses en cuanto así esos creyentes estarían presentes en el arrebatamiento de la iglesia o no. Pues no los culpo, ¿verdad? Ellos creen, pues se fue mi padre o mi pariente, o, ¿verdad? Gloria al Señor. Ellos también van a ser arrebatados. Y pues Pablo presentó la segunda venida de Cristo en relación con los creyentes como un consuelo, hermanos. Y este consuelo constituye el tema de esta epístola. A Dios sea la gloria y la honra. Ahora, esta carta tiene un propósito triple, hermano. Aleluya, ¿verdad? Primero, confirmar a los nuevos convertidos en la verdad elemental del Evangelio. Número 2, condicionarlos para que vivieran una vida santa, hermanos. Y luego, número 3, consolarlos con respecto al retorno de Cristo. Ahora, el mensaje de Pablo presentaba, ¿verdad?, un agudo contraste con el paganismo que había ahí en Tesalónica, hermano. Una inscripción pagana en esta ciudad decía esto: después de la muerte no se revive, después de la muerte no hay reencuentro. Ahora, en la primera carta a los tesalonicenses, pues el énfasis recae, hermanos, sobre el arrebatamiento de los creyentes, aleluya. O sea, en la venida de Cristo a recoger su iglesia de este mundo, aleluya. El hecho de que la venida de Cristo es una esperanza purificadora debería conducir a la santificación de nuestras vidas. Mire, hoy hay mucha gente que quiere, hermanos, discutir y presentar sus argumentos, ¿verdad?, sobre la profecía. Y pues este tema despierta mucha curiosidad. Pero el apóstol Juan nos dijo en su primera carta, capítulo 3 y versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así que esta esperanza, hermanos, tendría que tener un efecto purificador en nuestras vidas. Mire, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿O no se lo han dicho o predicado? ¿Verdad? Mire, lo verdaderamente importante es cómo estamos viviendo. ¿Llega esta esperanza directamente a nuestra vida práctica? ¿Y hay cambios en nuestras vidas? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Bueno, y ahora, ¿verdad? Voy a dar dos formas de resumir y bosquejar esta carta, hermanos. Usted, vuelvo a repetirlo, usted haga el suyo en el nombre del Señor. Está muy bien si quiere, o si no, pues agárrese de estos dos. Aleluya, en el nombre de Dios. ¿Está muy bien? La primera, pues está centrada en la experiencia del cristiano
Estamos en el primer bosquejo, está en la experiencia del cristiano. Tenemos la actitud del cristiano hacia el retorno de Cristo, o sea, esperar y servir en el capítulo 1. En el capítulo 2, pues el premio del cristiano en el retorno de Cristo. Capítulo 3, versículos desde el primer versículo hasta el capítulo 4, versículo 12, la vida cristiana y el retorno de Cristo. Y luego en el capítulo 4, versículos 13 al 18, la muerte del cristiano y el retorno de Cristo. Y luego tenemos en el capítulo 5, ¿verdad?, las acciones del cristiano, hermanos, a la luz del retorno de Cristo. Aleluya. Y luego pues observemos que hay 22 mandamientos específicos, hermanos, para nosotros los cristianos. Aleluya. A partir del versículo 11 de este capítulo 5, hay que repasarlos diariamente en el nombre del Señor. Ahora, el énfasis del segundo bosquejo pues recae en la venida de Cristo como punto de partida. Está muy bien, la venida de Cristo, aleluya. Capítulo 1, tenemos la venida de Cristo, es una esperanza inspiradora, aleluya. Y pues tenemos la introducción que leí al comienzo, gloria al Señor, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y luego tenemos el Evangelio fue recibido con mucha certeza y aflicción, versículos 5 y 7. Y luego los versículos 8 al 10, los resultados del Evangelio. O sea, el volver de los ídolos y volver a Dios, aleluya. Esperar la venida de Cristo. Y luego en el capítulo 2 tenemos la venida de Cristo, es una esperanza activa. Está muy bien. Versículos 1 al 6, motivo y método de un verdadero testigo de Cristo. Versículos 7 al 9, el aspecto maternal del ministerio del apóstol, o sea, el consuelo, hermanos, aleluya, está muy bien. Y luego versículos 10 al 13, el aspecto paternal, hermano, del ministerio del apóstol, o sea, el mandato, aleluya. Y luego los versículos 14 al 16, el aspecto fraternal del ministerio del apóstol, o sea, el desafío, aleluya. Y luego versículos 17 al 20, la recompensa del verdadero testigo de Cristo, aleluya. Y luego en el capítulo 3, aleluya, de el primer versículo hasta el capítulo 4, versículo 12, tenemos la venida de Cristo, es una esperanza purificadora, aleluya, que conduce a la santificación. En el capítulo 3, versículos 1 al 8, hermanos, Timoteo trajo un buen informe de los tesalonicenses. Y luego en los versículos 9 al 13, Pablo instó a los tesalonicenses a continuar creciendo en la fe. Y luego en el capítulo 4, versículos 1 al 12, tenemos cómo tienen que vivir los creyentes. Aleluya. Y luego en el capítulo 4, versículos 13 al 18, la venida de Cristo es una esperanza consoladora. Aleluya. O sea, lo que significa la muerte para el cristiano, lo que el arrebatamiento significa para la iglesia. Aleluya. Y luego el capítulo 5 tenemos, ¿verdad? La venida de Cristo es una esperanza viva y estimulante. Impulsa a la acción, a ponerlos en acción. Los creyentes muertos están dormidos en Jesús. Los creyentes vivos están despiertos para Jesús. Aleluya. Los versículos 1 al 10 del capítulo 5, pues tenemos
Tenemos un llamado, hermanos, para estar despiertos y alertas a la luz de la venida de Cristo. Y luego, vuelvo a repetir, ¿verdad? De los versículos 11 al 28, mandamientos para los cristianos, hermanos. ¡Aleluya! Bueno, ¿verdad? Se nos da esta introducción que es muy típica de las otras epístolas de Pablo. Aleluya. Comienza con Pablo y luego Silvano y luego Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad? Así es lo usual. Pero hay algunas diferencias, hermanos, a las que necesitamos prestar atención. ¿Está muy bien? Pablo incluye a Silas y a Timoteo a Silvano, ¿verdad? Que incluye a Silvano y a Timoteo en su saludo. Recordemos que Silas y Timoteo acababan de reunirse con Pablo para mostrarle el informe de Tesalónica. Al añadir los nombres, hermanos, de ellos al suyo, pues los tesalonicenses sabrían que todos ellos estaban de acuerdo en relación con esta carta. Aleluya. Y Pablo también reveló su humildad al unir a estos hombres a su persona. Gloria a Dios, ¿verdad? Mire, Silas y Timoteo habrían sido o habrían resultado desconocidos, hermanos, si Pablo no se hubiera asociado con ellos. Este fue un gesto muy noble por parte de Pablo. Mire, él siempre se identificó con sus hermanos en la fe. Cómo me gusta esto. Él no estaba distante o aislado, ¿verdad? Separado o por encima de los otros que estaban trabajando para el Señor Jesús. Esto es algo que tenemos que recordar hoy en relación con el ministerio cristiano, hermanos. No se puede poner a nadie, sea predicador o maestro, sobre un pedestal como cristianos, ¿verdad? Les escribió que ellos deberían estar al mismo nivel de los demás en cuanto a la convivencia, hermanos, y a la práctica de la vida cristiana, y también nosotros, hermanos. Aleluya. Dios no les ha pedido a ellos que vivan o actúen de forma diferente. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Mire, cuando un maestro, un pastor, un predicador están enseñando la palabra de Dios, tienen que ser conscientes del hecho de que estamos exponiendo la palabra de Dios, hermanos, y realmente actuando de parte de Él, en el nombre de Él. Aleluya, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues Dios espera esta actitud de todos aquellos que enseñan su palabra. Pero en lo que respecta a la vida cristiana, Dios espera que todos nosotros, hermanos, vivamos a un nivel muy alto. La vida de un pastor, predicador o maestro no tiene que ser diferente a la de todos los creyentes en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Tenemos que trabajar unidos en el nombre de Dios, porque es el Señor el que ha hecho la obra en todos nosotros. ¡Aleluya! Y a Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén. Mire, Dios ha establecido una norma, hermanos, un modelo de un nivel muy alto para nosotros. Aleluya, si somos real sacerdocio, aleluya. Mire, en una iglesia pueden presentarse dos actitudes o situaciones negativas. Nos tenemos que fijar en esto también, hermanos, aleluya. Una sería la del pastor o ministro, es decir, el que dedica todo su tiempo al ministerio,
que trata de elevarse a sí mismo sobre los demás. Hay peligro. Y la otra, la de un laico o un miembro, hermanos, colaborador de la congregación, que intente convertirse en una autoridad en la Biblia sin haberla estudiado en profundidad. Esto va a confundir a mucha gente, hermanos. Hay que fijarnos. Por eso tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras diariamente en el nombre del Señor. Recordemos que cuando el Señor Jesús oró al Padre, como vemos en Juan 17, 21 al 23, pero lea todo el capítulo en el nombre del Señor, le pidió lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, que cualquier creyente que está en Cristo Jesús también lo está en el Padre. Aleluya. Y es ciertamente un lugar muy seguro para estar, hermanos. Aleluya. En realidad, más seguro que cualquier otro lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos. Lea esta epístola. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Verdad? Estos hermanos, lo voy a poner simple, no la tenían dada, pero gloria al Señor. Batallando, peleando por la fe. Gloria al Señor. Y siempre dispuestos a dar todo lo que tenían para la obra del Señor. Y el Señor los bendijo. Aleluya. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre. Nos ponemos en tus manos en esta gloriosa mañana para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Estamos para terminar este mes que ha sido de bendición y seguimos esperando y confiando en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Tu bendición sobre el hogar de cada oyente y su círculo familiar, Señor bendito, en tu nombre sagrado. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Sé con nosotros, Señor, y ponemos todas nuestras peticiones en tus manos para que tú pongas tu mano sanadora, Señor bendito, aleluya, sobre cada persona que se encuentra débil de salud, Padre Santísimo, Señor Santísimo. Ayúdanos tú, Señor, fortalécenos con tu gran poder y tu misericordia. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Nos ponemos en tus santas manos, Señor bendito. Gracias por habernos escuchado. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Gloria a Dios, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. La semana que entra, segunda de Tesalonicenses, aleluya, para la gloria y honra del Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos, disfrutar de lo que el Señor nos ha dado y nos da y nos dará, porque sus promesas son reales y son verdaderas, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Amén.